Joseph Chapilliquén. Presente, Inge, buenas. José Correa. Álvaro Criollo. Presente, ausente, buenas noches. Buenas noches. Walter Facundo. Christopher García. Brian Guamán. Presente, Miss. Buenas noches. Melissa Juárez. William Litano. Presente, ausente. Alex Yaxahuache. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches. Romel Maceda. Presente, docente. Buenas noches. Bien. Arnold Jean-Pierre. José Parrilla. José Padilla. Jan Ruiz. Dan Ruiz. Siente mis buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Rudy Sandoval. Y Luis Sandoval. Ya, muy bien. Ya, entonces nos toca trabajar la parte de la ya, trabajo, investigación. Ya nos pasamos a la sección 5. La búsqueda de la información, gestores bibliográficos. Sotero es el que utilizamos nosotros. Creo que había una capacitación de Mendeley, me parece. Pero voy a revisar voy a revisar acá el correo, creo que nos enviaron. Que iba a haber una capacitación de Mendeley. ¿A ustedes les ha llegado a su correo una invitación para capacitación en Mendeley por parte de la biblioteca? No, Miss. A ver, lo estoy buscando.
Ah, el 30 de septiembre a las 3 p.m. Ya fue hace tiempo. Martes 30 de septiembre a las 3 p.m. dice. De todas las escuelas el programa de reunión. Uy, era que ingrese. Porque no se podía trabajar con Mendeley mm, de la UCB. No sé si es que ya se puede. Ah, y si intentamos con alguno de ustedes, comparte su pantalla y al toque ingresamos a Mendeley. Intentamos. ¿Quién tiene? Ah, pero Mendeley no tiene ISO. A ver, Mendeley me parece que no tiene ISO. Mm, Tiene APA, este es el APA, IE Vancouver, American Sociology Association. O este es la ISO. NATU, Chicago, normas técnicas. Busca por otro estilo, dice. No veo, ¿no? Ya. Trabajo de investigación, eso también ya pasamos. Formulación del problema también. La formulación del problema debe ser pues el mismo que el título. El título, el objetivo, la hipótesis. Justificación. ¿Hemos visto esta parte, chicos? De justificación, el problema, les expliqué. Nadie me escucha. Acá me parece que les califique la clase pasada. ¿O no? Ya. Ya está en la parte de la metodología. Muy bien. Ya, no dice Joseph. Ya, a ver, chicos, a ver.
Sesión 6, análisis. También tienen acá la parte de la estadística. Ya, la estadística, las sesiones y de trabajo de investigación. Entonces vamos a hacer un repaso. Así brevemente. Brevemente vamos a repasar. Ya dice, ya, esta parte del sílabo ya normal, conflicto cognitivo, reglamentos, guía, documentos para el desarrollo de la investigación, compromiso de autoría, realidad problemática, ¿no? Primero se empieza con la importancia, luego descripción de hechos, el espacio, los factores, las consecuencias, la investigación, contribución con los objetivos de desarrollo sostenible, se utilizan las bases de datos que tenemos acá, como acceder a MyLog, acá vas al link y te abre el video. Cómo buscar en Scopus también, mira, vas acá y te abre el video, cómo buscar en Scopus avanzada, igual. Uso de operadores booleanos, también cuándo utilizar y cuándo utilizar o cuándo utilizar y no. Gestores bibliográficos, Zotero, Mendeley, actividades, evaluación, metacognición, trabajo de investigación, temáticas, evidencias de aprendizaje, recojo de saberes, ya, conflicto cognitivo. Siempre se trabaja empezando con un verbo en infinitivo, terminado en ar, ir, or. Debe tener variables, debe tener una población, debe tener un espacio y debe tener un tiempo para redacción de los objetivos específicos, ¿ya? A partir de los artículos presentados en recoge de saberes previo del avance del proyecto de investigación, identifique y analice qué característica particular tiene la redacción de los objetivos específicos. Entonces, debe tener el verbo en infinitivo, debe tener las variables, debe tener la población, debe tener el espacio y debe tener el tiempo. Entonces ustedes verifiquen que todo esto tenga sus objetivos, como dice acá, ¿no? Objetivos de investigación. Entonces, para el objetivo, dice, formulación del problema, pregunta de investigación. El título, el objetivo general, la pregunta de investigación, la hipótesis deben estar alineados, tener la misma variable, la misma población, al mismo tiempo. El problema de investigación es aquella situación de las personas que las personas son capaces de observar y para resolverla es necesario exponerla de forma ordenada y precisa mediante criterios teóricos y empíricos. Entonces, objetivos de investigación. El objetivo es la manifestación de un propósito, un fin, y está dirigido a alcanzar un resultado. El objetivo general representa el para qué la acción y responde al problema general, con la diferencia de que no lleva interrogantes y ay, qué lindo, se debe utilizar un verbo infinitivo al comenzar la oración. Verbo infinitivo al comenzar la oración. Ejemplo. ¿Cuál es la relación del bullying y ciberbullying y su incidencia en la autoestima de los estudiantes de una institución educativa de Lima 2024? ¿Ya? Determinar el objetivo de investigación. Determinar la relación del bullying, ciberbullying y su incidencia en la autoestima de los estudiantes de la institución educativa. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la relación?
Esta sería la pregunta. Lo demás es igualito, mira. Del bullying, ciberbullying, todo lo demás se repite. Esto es igualito, entonces, ¿qué es lo que cambia? Acá determinar la. Y acá, ¿cuál es la relación? Y el título. El título es la relación del bullying, la incidencia, la autoestima, tal. Ya, entonces debe haber relación entre la pregunta de investigación, que es el problema de investigación, y el objetivo de investigación. Debe haber esa relación. Criterios para formular una pregunta de investigación. Una descripción una descripción del fenómeno. 2, una descripción del desequilibrio. 3, descripción espacio-temporal. 4, descripción de los sujetos de investigación. Ya, entonces 1 sería una descripción de fenómenos. ¿Qué es lo que sucede en el fragmento de realidad que se propone investigar? Y 2, ¿por qué un problema revisar antecedentes y usar cifras estadísticas? En la número 3, ¿cuáles son las características de ese lugar que hacen que el problema sea importante de investigar? Y número 4, ¿cuáles son las características de estas personas y por qué se hace la investigación con ellos y no con otras personas? ¿Y por qué se hace la investigación con ellos y no con otras personas? La justificación. Criterios de justificación. Valor teórico o de conocimiento. ¿Se llenará algún vacío bajo el conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Se podrá aprobar una teoría? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? ¿Qué tan útil es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces así debemos nosotros preguntarnos para poder justificar nuestra investigación. Para argumentar que su investigación cumple con alguno de los 5 criterios propuestos por Hernández y Mendoza, es importante que responda las interrogantes que acompaña cada criterio de justificación. De tener respuesta, esta información le será base. Recuerden, no es obligatorio cumplir con todos los criterios. En la justificación hay que tener en cuenta una relevancia social, implicaciones prácticas de desarrollo. Ya, por ejemplo, en la social, te preguntas, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes y cuántos se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene? Entonces, para redactar la justificación con respecto al aspecto social, debemos tener en cuenta la sociedad, cómo ésta se beneficiará, qué proyección social tenemos, qué desarrollos innovadores, qué procedimientos, qué sistemas, qué tecnologías. Y en base a eso poder trabajar. ¿Ya? También utilidad metodológica. En la utilidad metodológica, nosotros debemos saber qué métodos, qué nuevas técnicas, qué nuevos modelos se está creando, qué materiales sostenibles tenemos para minorar el impacto ambiental. ¿No? Sugiere cómo estudiar la población adecuada. Entonces ahí, el objetivo general es diferente de los objetivos específicos. El objetivo general es lo que nosotros queremos llegar a alcanzar a partir de sus objetivos específicos, ¿no? Dice, los objetivos específicos
Van a tener resultados específicos a través de la investigación. Deben ser alcanzados a través de la investigación. Es el punto hacia donde desea llegar el investigador. Contiene y expresa lo que significa la investigación en su dimensión general. ¿Ya? ¿Cuál debe ser la estructura? Verbo, variables, población, espacio y tiempo. Aunque ya no es obligatorio que vaya tiempo. Pero espacio sí. Mami, papá dice que bajemos a cenar contigo. A mí no me ha dicho. Verbos infinitivos. ¿Ya? Verbos generales, los que podemos utilizar. Estos verbos, ¿no? Generalmente en nuestros trabajos que son cuantitativos, utilizamos determinar, enumerar. Analizar, sería analizar, demostrar, plantear, probar, analizar para los específicos, analizar, demostrar, determinar, identificar, y así. Ya, recojo en el conflicto cognitivo. Nosotros trabajamos con investigaciones cuantitativas. Ya, entonces cualitativas no nos interesa. En el marco teórico hay que trabajar con fuentes, libros, tesis, artículos, ¿no? Donde me dice que identificar las fuentes relevantes. Análisis crítico, organización y redacción, ¿no? La identificación de fuentes relevantes. Fuentes bibliográficas que sean actualizadas de los últimos 5 años, ya sea artículos o tesis. Hay que hacer un análisis crítico. ¿Cómo hacemos un análisis crítico? Leyendo el artículo. Ya realizamos análisis, identificando las teorías, los conceptos, los enfoques. La organización, describiendo la teoría, fundamentando el estudio, asegurándonos pues que ese marco teórico se cumpla también entre la fecha o la última edición del libro, en caso utilicemos libros. Ya, para los antecedentes, deben tener relevancia, demostrar su importancia, deben tener datos numéricos, estadísticos, tablas, figuras, las muestras de su desarrollo. Actualización de los últimos años, comparación con respecto de las variables, las citas, formato ISO. ¿Dónde obtenemos estos antecedentes? En los repositorios de distintas universidades, en la base de datos Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Cielo, que lo trabajamos a partir de la biblioteca Milo, que muestra ahí. Para poder buscar los artículos, la información, hay que utilizar comandos and, or, not o comillas. Las comillas se utilizan cuando necesito que en mi artículo me dé exactamente como está la palabra. Igualito. ¿Qué gestores bibliográficos puedo utilizar? Puedo utilizar Zotero, puedo utilizar Mendeley. ¿Ya? ¿Qué gestores bibliográficos puedo utilizar? Como le dije, Zotero o Mendeley, ¿no? Entonces, por mi parte utilizo Mendeley. Zotero sí no he utilizado, pero también es gratuito, ¿no? Zotero.
La hipótesis se define como una proposición que establece una relación de dos o más variables. Es una guía para la investigación que orienta la recolección y análisis de datos. Ya, pasos para el registro del título de investigación, ¿no? Entonces, ya ustedes han registrado en Trilce. Revisamos la semana pasada, entonces ya subieron también su entregable. Cada equipo es el que sube. El tipo de investigación. Nosotros trabajamos con investigaciones aplicadas. Ya ninguna explicación es básica, porque básica es cuando tú estás investigando algo y que descubres algo que no está en la realidad, pero nosotros ya investigamos cosas que están en la realidad, que ya se han hecho, ya se han comprobado, ¿no? Entonces tratamos de mejorarlos. Entre el enfoque, utilizamos el enfoque cuantitativo. Entre los diseños de investigación, según el enfoque de investigación y la pertinencia con los objetivos, alcance y variables. Alcance. Ya, entonces, hay que tener en cuenta ahí, les indicaba que trabajamos con investigaciones básicas. Perdón, aplicadas, investigaciones aplicadas, ¿no? En la cual se dirige hacia un objetivo. Cuantitativa, aunque a veces ahora ya trabajamos cuantitativo y también cualitativo. Trabajamos con investigaciones mixtas. Enfoque de investigación, cuantitativo, ¿no? ¿Cuándo es cuantitativo? Cuando utilizamos números, cifras estadísticas, relacionamos datos en causa-efecto, evaluamos una intervención, cambio en la acción, desarrolla tecnología o producto, exploramos fenómenos. Cualitativo no, eso es para letras. Mixto sí, porque hay momentos que trabajamos también con análisis cualitativo y también cuantitativo. Diseño no experimental, transversal o longitudinal. Diseño experimental, pre-experimental, cuasi experimental y experimental pura. Entonces, cuando tú digas, diseño de mi investigación es cuantitativo, no experimental, pero ¿cuál? ¿El transversal o el longitudinal? Mi tipo de diseño es diseño experimental, pero ¿cuál es? Pre-experimental, cuasi experimental o experimental pura. Ya, entonces hay que ver ahí. Diseño de investigación cualitativo. No nos interesa porque no trabajamos con investigaciones cualitativas, recuerden. Ya, no trabajamos con investigaciones cualitativas. Mixta, acá sí. En la mixta sí trabajamos el diseño exploratorio secuencial o explicativo secuencial. ¿Cuándo decimos que es exploratorio secuencial? Implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, seguido de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Y ahí en el diseño explicativo se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se escogen y evalúan datos cuantitativos. Esquemas. Ya ustedes que han elaborado la parte de esquemas, por ejemplo, ahí les he visto que el esquema han trabajado todo párrafo, no tiene un esquema. Si el alcance es descriptivo, va a haber determinar el nivel de A, diseño no experimental. M muestra y O sub X es observación de la variable. Y en el otro caso, objetivo, cuando trabajamos en diseño no experimental descriptivo, de alcance descriptivo, ¿no? Objetivo, determinar las diferencias entre grupos 1 y 2.
las diferencias entre el grupo 1 y 2. Entonces es un diseño no experimental, un alcance descriptivo, donde la muestra 1 va a un observador 1, la muestra 2 hacia un observador de la variable la muestra 2. Ya, entonces acá simplemente descripción no experimental, determinar el nivel de A. Entonces voy a tener solamente una muestra y un observador. Y si ya trabajo con diferencias entre dos grupos, tengo muestra 1, muestra 2 y la observación de la variable en la muestra 1. Esquemas cuando son descriptivos. ¿Cómo es el esquema? Utilizar en casos cuando la relación no es posible mediante métodos estadísticos. Mami, también. Objetivos. También, mami. Estoy ocupada, estoy en clase. Determinar el efecto de A en B, cuando es un diseño no experimental descriptivo. Ya, entonces tendrá esta forma para el esquema descriptivo. Cuando el diseño es no experimental correlacional, cuando el diseño es no experimental correlacional causal. Cuando me dice determinar la incidencia de A en B, correlacional causal. Ya, sí, para leer varios. Disculpe, esta diapositiva, ¿dónde la encuentro? Ese está acá en documentos, en el mismo campus, en documentos. A ver, les paso. Recuerden el primer día de clase, les dije que ahí estaba toda la información. Cuando tu objetivo es determinar la influencia del estímulo y es un diseño experimental, tipo cuasi experimental, entonces va a tener esta forma. Pre-experimental, experimental, esta forma. Ya, entonces acá tenemos los tipos de enfoque descriptivo, exploratorio, correlacional y explicativo. Y a las 7 hemos tomado asistencia, Armando, a las 7. Nosotros trabajamos con variables, no trabajamos con categorías. ¿Ya? No trabajamos con categorías, trabajamos con variables. Definición. Debe conceptualizarse según autores de artículos o libros. Buscar autores de artículos, mínimo 3 definiciones por variable o categoría de estudio. Dimensiones o subcategorías. Ya en nuestro caso nosotros trabajamos con variable y con dimensiones. No trabajamos con subcategorías. Subcategoría es para las investigaciones que son cualitativas. ¿Ya?
Ya, entonces identificación de la variable o categoría de interés. ¿Qué es una variable? Identificación de la... dime, Roy. Jan Es Roy una Ruiz Arroyo. consulta. Al final de la explicación, ¿va a revisar los trabajos o algo? Disculpe. Sí, voy a revisar los informes que han subido. Ya, mis, porque me gustaría saber su opinión sobre cómo voy con mi avance. Sí, pues, cuando ingresé les pregunté quién tenía, porque me estaban, con la delegada me habían dicho dos alumnos que tenían algunas dudas. Por Sí, eso pero en mi pregunté. cuestión no era el que yo había preguntado por la duda, solamente que por la clase recién, quiero saber cómo voy, si es que voy a bien el trabajo de mi tesis. Y eso, pues mi aparte que se escucha muy bajito, disculpe. Así, muy bajo. Sí, Está todo bueno, el volumen. mi dispositivo sí lo escucho muy bajo. No, Los demás no sé me están cómo escuchando estarán bien mis o también compañeros. bajo. Los demás chicos, ¿cómo me escuchan? ¿Bien o está bajito? Hola, creo que estoy explicando para Bien, mí solita. Ya, gracias. Ya, entonces, identificación de una variable o categoría. Como les había dicho, por su escala de medición puede ser nominal, ordinal, intervalo, razón. Ejemplo, rubro de negocio, nivel de endeudamiento, ¿no? Por su función es independiente, dependiente o interviniente. Ejemplo, inversión en MKT, ingresos mensuales, factor, ¿no? Entonces, del ejemplo. Para investigaciones con enfoque cuantitativo. Para investigaciones con enfoque cuantitativo debe ser. Dice, comentan por el chat que sí. Qué bueno entonces. Ya, entonces dice, para investigaciones con enfoque cuantitativo, tenemos, primero debe ir la variable, después la definición conceptual, después la definición operacional, después las dimensiones, los indicadores y la escala de medición. Ya, en la variable, características o propiedad del individuo o elemento de la población en estudio. En la definición conceptual define la variable en función a la concepción que se tiene de esta en la investigación. Debe incluir la cita referencial. En la definición operacional detalla la forma en que se va a medir las variables de estudio. Ya, se debe considerar el autor o autores que fundamentan el dimensionamiento de las variables e incluir los instrumentos a utilizar y detallar el autor que propone el instrumento que sea el caso. ¿Qué son las dimensiones? Los aspectos principales que se desglosan de la variable. O sea, son las subvariables. ¿Ya? Las dimensiones de esta dimensión deben estar contempladas en el marco teórico. En el marco teórico, entonces debe estar todo lo que tú consideras acá en las dimensiones. Indicadores. Permite medir características de las variables de manera general. Según dimensiones, debe tener coherencia con el marco teórico y con lo propuesto en los instrumentos de recolección de datos. La escala de medición puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Ya, también acá, a ver, si es que hay un video ahí. La ven
es un buen Ay, desayuno. Pero comerlo siempre igual aburre. Ejemplo. Correcto. Es Soy Eloy Soto y en esta oportunidad voy a explicarte cómo determinar las dimensiones e indicadores de las variables de estudio en tu investigación. Primero, ten en cuenta que este video te va a permitir fortalecer la matriz de operacionalización de tu estudio. Por tanto, te invito a ver el video hasta el final. Un punto importante a tener en cuenta para que tu variable pueda ser dimensionada es de que sea de tipo compleja. ¿Qué significa eso? Que tu variable pueda ser medida a través de varios indicadores. Pero si tu variable solamente puede ser medida a través de un solo indicador, a ese tipo de variables se le conoce como variables simples y por tanto no puedes dimensionar ese tipo de variables. Un ejemplo de variables simples es el peso, cuyo indicador sería la cantidad de kilogramos. Si tu variable fuera de ese tipo, está de más decirte que el dimensionamiento no va a ser posible. Ahora, otro punto a tener en cuenta es de que ya conozcas un poco sobre tu variable de estudio, conozcas sus definiciones, conozcas sus tipos y entre otros detalles. Para dimensionar una variable de estudio, puedes considerar sus tipos, sus componentes o elementos, las fases o etapas, o también puedes considerar la definición de la variable de estudio. Y en algunos casos también podrías considerar los aportes de otro autor. Obviamente se recomienda de que esa información sea proveniente de artículos científicos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo dimensionar la variable según el tipo. Por ejemplo, aquí vemos la variable personalidad y según Palacios y Martínez, ellos señalaron de que existen estos tipos de personalidad: amable, social expresivo, obediente afiliativo y entre otros. Entonces, cada uno de estos tipos se puede considerar como dimensión. Para obtener los indicadores, es importante de que cada una de estas dimensiones sea conceptualizada y a partir de ese concepto se puede identificar los indicadores. Es importante señalar de que esta información ha sido extraída de un artículo, pero en el caso que tú quieras hacerlo para tu investigación, yo te recomiendo que tengas en claro el concepto y puedas identificar aquellos indicadores que te sean útiles para tu estudio. ¿Por qué digo eso? Porque lo que pueda haber planteado un autor en su estudio no necesariamente es válido para el tuyo, porque él puede tener un contexto, un interés en especial que no necesariamente es idéntico al que tú tienes para tu investigación. Aquí vemos otro ejemplo de cómo dimensionar de acuerdo a los componentes de la variable. Por ejemplo, en este caso la variable es marketing mix. Y si nosotros queremos dimensionar la variable, podemos tomar sus componentes. En este caso, estos componentes del marketing es producto, precio, promoción y plaza. Entonces, cada uno de estos podemos tomarlo como dimensiones. ¿Listo? La dimensión producto, la dimensión precio, la dimensión promoción y la dimensión plaza. Ahora, quiero que... Ya, entonces ahí tienen para que revisen el vídeo. Esto no nos interesa. Ya. Unidad de análisis, población, muestra, muestreo. Técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, validez y consistencia. Ya, entonces, la población son los elementos accesibles que pertenecen al ámbito especial que se desarrolla. Y debemos tener criterios de inclusión y de inclusión. Inclusión, que son las características particulares que debe tener el sujeto u objeto de estudio. Y exclusión son las
no características o condiciones desfavorables que pueden alterar o modificar los resultados, que no se toma en cuenta. Y la muestra es el subgrupo de la población, ¿no? De toda la población tomamos, de toda esta población tomamos solamente estas personas, ¿no? Entonces, un subgrupo de la población. ¿Cómo se mide la muestra? Para el cálculo, si tengo una variable cuantitativa, la población viene dada, infinita viene dada por S, y por N, y la población finita viene dada por N. La población de muestreo, técnicas de muestreo, para investigaciones cuantitativas, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado y muestreo por racimos. Ya, nosotros trabajamos más que por observación. Creo que también ahí van a trabajar en escrituras, también van a hacer entrevistas, encuestas, análisis documental. Para eso puede ser una guía de entrevista o una guía de información, una ficha de registro o un cuestionario. Todo según la fuente, que es Hernández, Sampieri y Mendoza 2018, en su última actualización de su libro. Ya, los instrumentos con los cuales vamos a utilizar. Más vamos a trabajar en laboratorio, entonces utilizamos los instrumentos de laboratorio. Ya, entonces la validez del instrumento, validez y consistencia de ese se refiere a un grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir, tipos, evidencia relacionada, análisis de consistencia interna, muestra piloto, en recolección de datos, cómo se recolecta, cómo se demuestra la validez con el análisis estadístico. Si estamos trabajando con investigaciones descriptivas, utilizamos el alfa de Cronbach. Ya, si trabajamos con análisis experimentales, utilizamos ANOVA para demostrar la validez, la confiabilidad de nuestros datos. Entonces, de esa forma se trabaja pues la parte de la metodología, los procedimientos, las técnicas, aspectos administrativos y citas que estaría pendiente. Ya, entonces más o menos un pequeño repaso, ya que ustedes también han estado trabajando. Ya, entonces ahora vamos a ver los informes que tenemos. Acá, ¿quién empezó para revisar o revisamos por orden de entrega? Más reciente, la más antigua. De la más antigua a la más reciente. A ver, se encuentra Ariana Castillo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Buenas. Buenas noches. Influencia de ceniza de tusa de maíz y cal en la estabilización de suelos arcillosos en Chulucanes. Ok, no pasa las 20 palabras, está bien. Autores, tiene el ORCID, así como indica la carátula. Solamente acá tienes que borrarle el paréntesis. Ya. Está bien, ingeniero. Está bien. Sin paréntesis. El tipo de letra. Revisa, me parece que es 1.5 el espaciado. O 2, porque se ve muy juntito, muy unido se ve. Ujú. Acá también alineado. Los suelos arcillosos constituyen un desafío para ingeniería civil debido a sus propiedades geotécnicas desfavorables, entre ellas la elevada plasticidad. Entonces hay que tener cuidado acá. Acá también verificar las citas, no está correcto. Titular experimental, en ese estudio se prepararon un total de 4 mezclas diferentes, reemplazando parcialmente los agregados
por pavimento asfáltico reciclado. Los resultados mostraron que agregar agua a la mezcla redujo la resistencia mecánica en la mezcla de concreto compactado con rodillo. Una mejor resistencia mecánica se obtuvo con reemplazo del 50%. Ya. No tiene ninguna cita. Acá, un artículo entre comillas, ya, si consideras el nombre del artículo entre comillas. Pero si no, ya no es necesario tampoco ahora colocar el nombre del artículo. Simplemente según este autor, edad 2025, en su investigación indica que el hormigón es el material de construcción más importante y extendido del mundo. Sin embargo, los materiales de construcción se han vuelto caros y escasos. Existe una gran necesidad de materiales sustitutos fabricados a partir de residuos industriales en esta zona desolada. En el hormigón, garantizar el uso más eficiente del árido reciclado. El árido natural se elimina. No, tienes que volver a buscar los artículos, ¿ya? Por ejemplo, mira, ve de tu tema. Ya, este tema. Concreto modificado. Concreto. Mira. Efecto del uso de sartén, flash. Calibración ultra concreta. Era el PDF. Retracte, dice. El autor dice fue durante la revisión del papel sin validar autorización. No sé qué el cambio del autor puede ser sin requerir hasta con problemas. Vigas de hormigón pretensado, reforzado con fibra, con cofia de refuerzo cortante, reducido mecánica, daños aplicadas, resumen conferencia. Por ejemplo, de estos resumen de conferencias, de acá se puede también sacar para el planteamiento del problema, cuando son conferencias. Capítulo del libro para tu material teórico. Capítulo del libro para material teórico. Compuesto, cemento y hormigón, fe de ratas, resumen de conferencia, información, artículo de investigación. Dice que ha sido rechazado. Ya, pero bueno, si no hubiera sido así, a nosotros nos interesa esta parte del resumen. En el resumen te indica cuál es el objetivo. Y acá te muestra el resultado. A los 28 días, el ensayo de compresión da 12.6%
y 8.24%, donde es LA and GD were added to fueron adicionados respectivamente al 25%, radio de presentado la mejor resistencia mecánica, las propiedades para transporte de alto rendimiento. Los condenados mixtos afectan positivamente el más del... y entonces acá, por ejemplo, te da la respuesta, ¿no? Del resumen, por acá te dice el objetivo, por acá te dice la metodología, cómo lo has hecho, y por acá te dice la respuesta. Nada más con tus propias palabras, parafrasear, cambiar y adaptarlo ahí a tu trabajo. Ya, pero esos no son de los temas. Concreto, eso es solamente para que, para tu marco teórico. Acá también. Ya, entonces, mira por favor también las tesis, cómo han ido trabajando para que redactes bien tus metodología aplicada, transversal. La población. Ya, tampoco veo cita acá. Unidad en soles. No imágenes. Unidad en soles, ¿no? En total, ¿cuántos soles en cada uno? 2200, 966. No voy a hacer el proyecto de otra persona. Que ya lo tienes completo, mira. Docente, lo que pasa es que la tesis la llevamos ya con un asesor el ciclo pasado también y ya nos hemos eh, adelantado, por decirlo así, un poco en lo que es el proyecto. Ah, ya, entonces tienes que mejorar. Mejorar todo lo que te he indicado, ver las citas, es posible ver otros artículos, más información. Ya te falta aspectos éticos. Sí, aspectos éticos. Ya, y mejora toda la mayoría porque no veo Presente, principalmente las... los objetivos están bien. Sí, yo lo veo bien. No vas a trabajar mucho. ¿Dónde está tu matriz de consistencia? Acá tienes demasiado. No, tú no estás trabajando durabilidad del concreto. Desempeño mecánico.
Docente, Hola, en la lista no sale mi nombre, quisiera también que me revise. ¿en cuál lista? Ese que está al costado sale Joseph, Alex, Jenny. Ah, No veo mi nombre ahí. ¿recién lo subido? Sí, docente. Le subí otras a... Ya, entonces es por eso. Ahí tengo que actualizar. Ya, acá chicos, tienen que mejorar ya, mejorar en todo. Mejorar en el problema, no tiene citas. Los objetivos los he visto bien. Ah, durabilidad del concreto. Durabilidad del concreto es cara esa pruebita. Ah, estaba viendo las variables, ¿no? ¿Lo podemos dejar solamente con lo que es resistencia? Pero ¿por qué tú tienes ahí durabilidad? Si no, evaluación del concreto modificado incorporando fibras de acero. Si acá no hay durabilidad. Tus variables. Evaluación del concreto incorporando fibras de acero. Tus variables son evaluación del concreto. Sería concreto una variable. La otra variable sería acero, fibras de acero. Y la otra variable sería fibras de microsílice. Tienes tres variables. Esa es la población. Pavimentos rígidos, la población. Piura es el espacio y 2025 es el tiempo. Tienes tres variables, concreto, acero y microsílice. ¿Podemos Entonces, trabajar con una, dos, docente? como una, dos, solamente acero, solamente O sea, microsílice. para que ya no sean tres variables, pues. Si deseas, trabajas con las tres y no solo con dos. Depende de No, tu... con respecto a lo que dijo de durabilidad, podemos trabajar solamente con lo que es resistencia. Sí, sí, sí. Si no se compliquen. A ver, acá, Ya, docente. variable. No, este está mal, no es. Dependiente, variable dependiente, desempeño mecánico, durabilidad concreto, no, tampoco. Desempeño tampoco, desempeño mecánico, está mal. Y acá tienes un montón que no sé por qué has puesto. ¿Se acuerdan que les puse videos la clase pasada de cómo deben armar su matriz? ¿Que no vieron el video? ¿No repasaron la clase? Está mal lo que han hecho. Mal, mal, muy mal. Visto, tienen que repasar, pues. Por eso es que se les enseña. ¿Vas a trabajar con propiedades mecánicas del concreto? ¿Cómo vas a trabajar? Si me escuchas, no me escuchas. ¿Me escucha o se me fue el internet? Mm, Hola, Sí, creo que se me docente. fue el internet. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha?
Ah, te decía si vas a trabajar con las propiedades mecánicas del concreto. Sí, más que todo con la resistencia a la compresión. Solo resistencia a la compresión. Ya. Ya, pues entonces tienes solo la resistencia y tienes los porcentajes. Puedes trabajar con también la estadística. Ay. Sí, se tendría pues que acá que reformular esta matriz. Todos están en cola para la revisión, ¿no? ¿Qué hora ya son las 9? No vamos a terminar. Y mañana en la mañana tienen libre para continuar con los que faltamos porque ya bastantes. Permiso. Docente, ¿qué Brother. tal? Buenas noches. Docente, Sí, sí, para... pero disculpe, compañero. Disculpe, Igual no. apunte mi nombre para mañana conectarme. ¿A qué hora? ¿Por dónde va a enviar el link? A este mismo link, entramos al mismo link de la clase. ¿Pero a qué hora sería, Miss? Desde las 7:30, pues, de la mañana. Ah, en ¿A la qué hora, mañana. disculpe? En la mañana o se van a sus prácticas. Yo tengo práctica, Miss. Y ya. Docente, una pregunta. Creo que este lunes, bueno, este 5 de octubre se presenta lo que es el segundo avance para subir buen Trilce. Ya. Nos quedamos actualmente en lo que estamos haciendo las correcciones, hasta metodología. Sí, suben su archivo tal cual está. Tienen que Ya. subir algo, no dejen de subir nada. Sí, sí, sí. Así Ah, está mal. pero ¿hasta qué punto está Igual, metodología? ¿Hasta dónde vamos ahorita? sí, hasta metodología. Ajá. Ya entonces, Miss, los que falta por revisar, ¿mañana Para sería? mañana. ¿O cómo? Todavía no nos vamos. Esperen. Solo que digo, sí, los que no terminamos, no llegamos ya a terminar, ya continuamos. Ya, a ver, en conclusión, acá tenemos que reformular. Primeramente, recuerden que les había dicho que se hace el título. No, primero se hace el problema. Ya, pero como ya tenemos el título acá, sería el concreto modificado incorporando fibras de acero y microsílice. Ese es, como tú estás trabajando con dos, este sería tu variable independiente y este sería la variable dependiente. Ya. Entonces, en pavimentos rígidos, ¿tú qué evalúas? En concreto, ¿qué evalúas? La resistencia. Me dices que vas a evaluar la resistencia a la compresión. Entonces, vamos a tu matriz. Y de ahí salen los objetivos. Te sugiero que revises el video, busques por ahí la parte de la metodología
donde se explicó cómo elaborar la matriz de consistencia en el video. Ya te sugiero que revises eso. Ay, ¿por qué no quiere? Ya, acá está. Entonces dice la variable, definición conceptual operacional. Modificación del concreto con... Ya, bueno, vamos a suponer que ya. Pero acá no hay para borrar. Así acá está. Ya, vamos a suponer que está bien. Modificación del concreto con fibra de acero y microsílice. Entonces, con fibra de acero, porcentaje de microsílice, porcentaje de acero. Ya, esos son los indicadores. O sea, no sería porcentaje, sería concentración en porcentaje de microsílice y acero. Proporción de la mezcla. Y para el otro tema es del concreto. En el concreto que voy a trabajar. Resistencia a la tracción, no voy a hacer resistencia a la tracción. No vas a hacer resistencia a la tracción. Vas a hacer resistencia a la compresión. Esto no, resistencia a la tracción no. A la compresión diametral. Resistencia a la acción tampoco. No elasticidad. Absorción de agua, permeabilidad. Resistencia a ciclos de humedad. No, está mal. Tienes que, en los antecedentes que tú has buscado, revisa cómo han trabajado ahí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros buscamos tesis de tu tema, como les había indicado. Si tú averiguas, si tú buscas esto, ya les he explicado. Lo que pasa es que ustedes llegan tarde, o están conectados pero no están prestando atención, después no revisan los videos. Tesis. Ya, UCB, usar San Pedro, UCB. 210, 210, pero tú eres 280. Juliaca. Fibras de acero de neumáticos reciclados. Puedes trabajar uno nada más. Propiedades físico-mecánicas. Mira su matriz. Veamos. Veamos su matriz. Matriz de consistencia. Ahí está. Mira, así se elabora una matriz de consistencia. Sí tiene que elaborar todos una matriz de consistencia. Evaluación de las propiedades físico-mecánicas del concreto, adicionando fibras de acero de neumáticos reciclados, de Juliaca. El problema general. El problema... ese es el objetivo general. Acá solamente se ha equivocado acá en el título. Después está bien. Este es el problema. Esto es el objetivo general. La hipótesis. Influye, está bien, la hipótesis. Variable independiente, dimensiones. Variable independiente, fibras de acero de neumáticos. Dimensiones, dosificación. Indicadores. Estos son los porcentajes con los cuales vas a trabajar. Los instrumentos, ficha de recolección de datos. La otra variable es el concreto, como te había dicho. En el concreto que vas a trabajar, propiedades físicas y propiedades mecánicas. En propiedades físicas tengo consistencia, trabajabilidad y asentamiento. En propiedades físicas, acá masa unitaria, contenido de aire, exudación, segregación, permeabilidad.
En las propiedades mecánicas, resistencia a la compresión, a la tracción y a la fricción. Y que se trabajan con esa tabla, ¿no? Entonces ahí tienes. La matriz de operacionalización. Las fibras de acero de neumáticos, definición conceptual, operacional, dosificación, ¿no? Propiedades físicas, propiedades mecánicas. Los objetivos, determinar cómo influye, determinar cómo influye la adición de fibras de acero de neumáticos reciclados en las propiedades físicas del concreto. Determinar cómo influye la adición de fibras de acero de neumáticos reciclados en las propiedades mecánicas. No, uno es en las propiedades físicas, otro es en las propiedades mecánicas. No, como decía el video. Propiedades físicas, ¿dónde está? Acá. Propiedades mecánicas, ¿dónde está? Acá. Propiedades del concreto. No hay. Y mecánicas. Determinar diferencia de clasificación. Mira, tienes acá para que lo adaptes a tu trabajo. Esa es la operacionalización de variables. Ya te paso esta tesis, está interesante. Machaca. Así se ha descargado, ¿no? Sí. Ahí. Por acá, por el chat, veo que está bien esta tesis. Introducción, marco teórico, metodología, resultado, discusión. Por ejemplo, ¿no? Todos los ensayos que se han hecho. Resumen. Ahí está, ve, incrementó en tanto por ciento. ¿Cuál es la diferencia? Igual el resumen. La introducción a nivel internacional habla del concreto. A nivel nacional también, dando fuentes. A nivel regional, planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos, y así, marco teórico. Ya, entonces ahí tienes un ejemplo para que mejores, porque sí se necesita mejor en tu trabajo. Ya, entonces ustedes son Flores y Priscila, ¿no? Ya. Excelente, muy bien, Alex. Mejoramiento de la... Ah, me parece que acá hay más de 20 palabras. Acá tienes que bajarle. Bajarle. Máximo 20 palabras. Mejoramiento, la subrasante con adición de cenizas de algarroba y cal viva. Ah, ¿no vimos ya eso? Me parece que ya vimos. ¿Cómo así? Creo que he visto ya hace un momento otra tesis con cal. Mm, Bueno, yo vengo desde un inicio con eso. Nunca Ya. me lo ha corregido desde que empezamos. Ya, lo que sí tienes que bajar es las 20 palabras. Bajar a Ay, 20. ¿De acuerdo, del nuevo. Álvaro? Ya vas a trabajar en subrasante. Vas a mejorar el suelo, la subrasante a través de ceniza y cal.
Puedes ponerle figura nada más, pues, ¿no? A ver, ahí Oh, verifica. Ya, hasta solo 20 palabras. sí, Ujú, ujú. Ay, me parece que te revisé, te he revisado antes. sí, sí me revisó. Condición inicial. Ya, esta primera parte lo revisamos ya, los objetivos ya quedó. Sí, sí, sí me revisó eso. Ok. Ya, ¿saben qué, chicos? Estoy